Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Diana Silva, estudiante del curso de Antropología Psicológica en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Actualmente me encuentro adelantando el 8º semestre del programa de Psicología en el CEAD Medellín. El día de hoy vamos a hablar de la construcción de nuestra identidad. Desde la pregunta orientadora, ¿cómo construyo mi identidad personal, mi individualidad y cómo se gesta mi regulación en la construcción personal? Antes de hablar de esto, vamos a hablar de nuestras tipologías familiares. En mi caso, mi tipología es una familia monoparental, donde la jefatura de esta familia es ejercida por una figura femenina, una madre que se ha encargado de crear un estatus a nivel social y familiar, que se les ha ingeniado laborando de forma remunerada y en algunos casos en forma independiente para obtener los recursos necesarios para el hogar, para garantizarle todos los derechos y el bienestar a sus dependores, que en este caso somos nosotros, sus hijos. En este caso somos 3 hermanos. Y vamos a hablar cómo hemos construido esta identidad a partir de la tipología. Recordemos que nuestra identidad es semejante a un rompecabezas, que para poderlo armar, para poderlo construir, tenemos que tener unas piezas y unir esas piezas. Esas piezas, por ejemplo, son el género que yo asumí, ya sea de hombre o de mujer, a medida que voy creciendo, que mi interacción con el ambiente se fue dando y que fue adquiriendo madurez psicológica y fue adquiriendo experiencia en la vida, voy construyendo mi género. Otro aspecto que entramos a ver dentro de la construcción personal se refiere a nuestro aspecto físico, que son mis características personales: el color de mis ojos, mi tipo de cabello, mi contextura, sea gruesa, sea delgada, mi voz, mi raza, mi etnia, todo esto. Tenemos también otro aspecto, que es el aspecto psicológico, que vamos construyendo a medida que vamos creciendo, y este determina la forma como nos comportamos, la forma como somos, cómo nos comportamos en un contexto social. Tenemos otro aspecto, que es el aspecto moral, que es el aspecto que define nuestros valores. De hecho, los valores que nos han inculcado desde casa y los valores que tienen el grupo donde pertenecemos. En la casa nos enseñan respetar a las personas adultas, respetar a los animales, saludar cuando llegamos a un sitio, saludar cuando nos despedimos. Todos esos aspectos morales van construyendo día a día nuestra personalidad, porque desde lo que nos enseñan desde casa, que lo transmitimos a la sociedad, todo esto día a día, todas esas acciones, esa forma de pensar, van construyendo nuestra identidad sin darnos cuenta. Tenemos el aspecto ideológico, que es la forma como pensamos. Esto muchas veces es determinado por la experiencia o por la maduración con el ambiente, y también tenemos que aludirle un poco a la genética. Tenemos otro aspecto, que es el aspecto social, que se refiere básicamente a nuestra familia, se refiere a nuestra identidad nacional y en este caso nuestra identidad étnica. Esto va determinado básicamente por el sitio donde nacemos y los rasgos de nuestra familia, nuestra descendencia, pero nosotros día a día vamos fortaleciendo esta identidad, día a día, con las actitudes, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de comportarnos, vamos dejando este legado atrás o continuamos con él a medida que vamos avanzando. Hay unos elementos que también son importantes para determinar nuestra identidad y que nosotros día a día vamos construyendo. En mi caso, por decir, se ha dado la propia necesidad que he tenido yo de mi construcción personal, la propia necesidad que he tenido de crear una identidad, de distinguirme entre muchas personas, porque no todos tenemos la misma identidad y no todos contamos con el mismo proceso de construcción de nuestra identidad. Hay distintas circunstancias que nos hacen diferentes. En mi caso lo determinó mucho el lugar donde vivo, que afortunadamente nací en un municipio acá del departamento de Antioquia, rodeado de una familia numerosa, rodeado de muy buenos vecinos, rodeado de la crianza de mis abuelos y de mis tíos, que influyeron demasiado en este aspecto de mi vida y que forjó en determinado momento mi identidad, que forja aún todavía mi forma de pensar, que día a día fomenta lo que yo hago con las personas, cómo me comporto, cómo hablo, qué pienso, qué decisiones tomo en determinadas circunstancias de mi vida. Ha tenido mucho que ver sin
sin dudarlo, la forma como mi familia ha influenciado mi crecimiento, mi crianza y cómo ellos aportaron sin darnos cuenta a la construcción de mi identidad. También es muy importante mencionar la época en la que vivimos. Recordemos que anteriormente de pronto habían unos aspectos morales más drásticos, por decir que no nacían hijos con una madre soltera, de un hogar, cuando no hubiese hogar ni matrimonio no habían hijos. En la actualidad vemos por todos lados hogares monoparentales, como es mi caso, hijos criados por papá o hijos criados por mamá o por un cuidador independiente, ¿cierto? Entonces, cosas como estas han determinado o nos dan a conocer que la época en que vivimos es totalmente diferente y que eso definitivamente forja o eso definitivamente contribuye a la forma como vamos construyendo nuestra identidad personal. Las experiencias que tenemos. No todos los seres humanos tenemos los mismos puntos de vista, no todos los seres humanos percibimos las experiencias de la misma manera, independientemente de la época, de la historia de la humanidad en la que vivamos. Esas experiencias o esas formas como nosotros interactuamos con el medio ambiente aportan de manera significativa a la construcción de nuestra identidad, a la construcción de yo como persona, ¿cierto? Cómo me comporto individualmente y cómo me comporto en grupo. También hay un aspecto muy importante que en mi caso fue muy significativo, es muy significativo para la construcción de mi identidad, que es las ideas predominantes que hay en mis grupos sociales. Por decir, en mi época de adolescencia era muy importante practicar deporte en mi grupo social y eso de manera innegable contribuyó mucho a mi identidad como persona, ¿cierto? Y era muy importante sacar muy buenas notas en el colegio, entonces eso determinaba o hacía que yo fuera muy buena estudiante, que me esforzara por sacar buenas notas, que me esforzara por estar siempre en los primeros lugares a nivel pedagógico en mi colegio, que era muy importante siempre tener un estatus académico alto, entonces eso contribuyó mucho a que hoy en día sea la persona que soy, a que hoy en día me preocupe mucho por prepararme, por estudiar, por ser una persona competente a nivel laboral y a nivel educativo. A medida que fui creciendo fue muy importante también primero estudiar, primero hacer muchas cosas con mi vida, que mi familia me iba infundiendo, que el ambiente me iba infundiendo, mis amigos, las personas con las que partía día a día, mis profesores, como eran, por decir, viajar, conocer muchos sitios, estudiar, aprender otros idiomas. Y esa cantidad de aspectos, como decíamos anteriormente, que se van constituyendo como las piezas de un rompecabezas, son los que han ido día a día contribuyendo a la identidad que tengo hoy, contribuyendo o forjando los valores que desde casa, mi familia, mis tíos, mis primos, mis abuelos me fueron infundiendo y reforzando claramente los valores morales que mi madre me enseñó desde muy pequeña. Espero les haya gustado.